¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre con el alma de alguien después de ser cremado? Hay tormentos que persisten más allá del fuego. En Hebreos 9:27 leemos: y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Lo que nos recuerda que la muerte no es el final, sino el inicio de una realidad espiritual más profunda. La cremación, aunque común en muchos contextos, plantea preguntas que van más allá del cuerpo físico. Hoy exploraremos las 5 cosas que, según la Biblia, pueden atormentar el alma de un cremado. Revelaremos verdades espirituales que nos ayudarán a entender el destino eterno y las advertencias que la palabra de Dios ofrece para quienes aún tienen oportunidad de decidir. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso después de la muerte? Desde los primeros días de la humanidad, la pregunta sobre lo que sucede después de la muerte ha atormentado al corazón humano. Pero hay algo aún más angustiante que la muerte misma: partir de este mundo con el alma cargada de pecado, sin haber experimentado el verdadero arrepentimiento. En la Biblia, una y otra vez se nos recuerda que el arrepentimiento es más que un acto emocional, es una transformación espiritual, una puerta que se cierra si no se cruza a tiempo. Hebreos 9:27 nos confronta con esta verdad ineludible. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta declaración es tan directa como definitiva. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Lo que no se resolvió en vida no se resolverá después. Y es allí donde comienza uno de los tormentos más profundos para el alma que ha sido cremada sin haber confesado, sin haber sido restaurada delante de Dios. En muchos velorios escuchamos frases que intentan traer consuelo. Está en un lugar mejor, Dios lo tiene en su gloria, ahora descansa en paz. Pero ¿y si no es así? ¿Y si detrás de ese rostro que alguna vez sonrió se ocultaba un corazón endurecido, una vida alejada de Dios, un espíritu que nunca se quebrantó ante el llamado del arrepentimiento? Es aquí donde la Biblia nos invita a mirar más allá de las apariencias. Jesús mismo fue tajante al hablar del destino eterno. En Lucas 13:3 dijo: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta no es una advertencia simbólica ni un recurso retórico. Es un juicio claro, directo, irreversible. El alma del que ha muerto sin arrepentirse no experimenta descanso. Su tormento no proviene del fuego físico, sino de la realidad espiritual que no puede negarse. El alma sabe, reconoce, recuerda, y es precisamente esa conciencia activa lo que la atormenta. Piensa en el relato de Jesús sobre el rico y Lázaro, en Lucas 16:19-31. Aquel hombre rico, rodeado de lujos en vida, murió y fue sepultado. Pero su alma, lejos de hallar reposo, clamaba desde el Hades, suplicando por una gota de agua, por una advertencia para sus hermanos vivos. No pidió salir, no pidió ser perdonado. Sabía que su tiempo había pasado. Solo quedaba el peso insoportable de una verdad que negó mientras respiraba, que debía haberse arrepentido. Es impactante notar que el rico no blasfema, no insulta, no desafía, solo pide. Su alma está viva y está consciente, recuerda, razona, sufre. ¿Cuántas almas hoy, quizás incineradas y convertidas en cenizas, experimentan esa misma angustia invisible para los vivos, pero intensamente real en el mundo espiritual? No es la cremación lo que condena, es la falta de reconciliación con Dios antes de partir. Jesús nunca condenó una forma de disposición del cuerpo, pero sí advirtió en todas sus enseñanzas que el alma es eterna y que su destino se define ahora.
mientras hay aliento de vida. Muchos piensan que el arrepentimiento es una emoción momentánea, una sensación de culpa pasajera. Pero en el lenguaje bíblico, arrepentirse es metanoia, un cambio radical de mente, una transformación del corazón que se manifiesta en un giro de 180 grados. No es simplemente decir lo siento, es volverse a Dios con todo el ser. David, después de caer en pecado con Betsabé, clamó en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Su dolor era real, pero no se quedó en la emoción. Él suplicó ser limpiado, renovado, restaurado. Esa clase de arrepentimiento es la que sana el alma y la reconcilia con su Creador. Pero no todos llegan a ese punto. Muchos ignoran el llamado, posponen la decisión, endurecen su corazón. Y cada vez que rechazan la voz del Espíritu, se alejan más del arrepentimiento verdadero. En Romanos 2:5 leemos una advertencia solemne. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este versículo nos revela que el alma que no se arrepiente no solo queda separada de Dios, sino que acumula juicio. El tormento de estas almas no es arbitrario, es el resultado inevitable de una vida vivida de espaldas a la gracia. Hay algo profundamente inquietante en el silencio de un alma que no pidió perdón, un padre que murió sin reconciliarse con sus hijos, una esposa que nunca perdonó, un joven que rechazó el Evangelio cada vez que lo escuchó. Sus cuerpos fueron cremados, sus cenizas esparcidas quizás en lugares hermosos, pero el destino de su alma no se define por paisajes, sino por decisiones espirituales. Y cuando la muerte llega sin arrepentimiento, lo que queda es el eco de una oportunidad perdida. El alma entonces se convierte en testigo de sí misma, atormentada por la convicción de que el momento de gracia ya no volverá. En el libro de Proverbios 29, se nos da una de las advertencias más contundentes. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. La Biblia no habla de segundas oportunidades después de la muerte. Habla de juicio, de consecuencias, de un destino eterno determinado por la respuesta del corazón a la voz de Dios mientras se tiene vida. Cuando ese corazón se endurece una y otra vez, cuando la reprensión se ignora, llega un momento en que ya no hay medicina, ya no hay restauración. Solo queda la espera de un juicio inminente. En nuestras culturas es común honrar a los difuntos con palabras bonitas, flores y homenajes. Pero lo que verdaderamente honra a un alma es haber vivido conforme a la voluntad de Dios. El alma arrepentida no teme a la muerte, porque sabe que ha sido lavada por la sangre del Cordero. En cambio, el alma no arrepentida, aunque haya sido elogiada en su funeral, permanece en un estado de inquietud, de vacío, de separación. La ceremonia no cambia la condición espiritual. Solo el arrepentimiento lo hace. Por eso Jesús nos urgía con insistencia: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Hay algo que muchas personas ignoran, y es que incluso los que escucharon el mensaje del Evangelio, si no respondieron con un corazón contrito, serán juzgados con mayor severidad. En Mateo 11:21-24, Jesús declaró que Sodoma y Gomorra serían tratadas con más tolerancia que aquellas ciudades que escucharon su mensaje y no se arrepintieron. Esto nos muestra que no todos serán juzgados igual, pero todos serán juzgados. El alma del que escuchó, pero no actuó, cargará con un peso más grande. Esa conciencia de haber tenido la oportunidad
Y no haberla tomado es uno de los tormentos más silenciosos, pero más devastadores que un alma puede experimentar. A lo largo de la historia, incluso en tiempos bíblicos, encontramos ejemplos de personas que vivieron sin arrepentirse. Faraón en el libro de Éxodo vio plaga tras plaga, milagro tras milagro, y aún así endureció su corazón. Cada vez que decía sí, luego volvía al no. Cada advertencia ignorada se convirtió en una evidencia más de su rechazo a Dios. ¿Qué fue de su alma después? La Biblia no lo dice, pero sabemos que nunca hubo una verdadera transformación. Y lo que no se rinde a Dios en vida, no se puede rendir después de la muerte. Esto nos lleva a reflexionar seriamente sobre nuestra propia condición. ¿Hay algo que no has confesado? ¿Hay una voz que has estado ignorando? ¿Has postergado lo que sabes que debes hacer hoy? La historia del ladrón en la cruz junto a Jesús nos muestra que el arrepentimiento puede ocurrir en el último momento, pero no todos tienen esa oportunidad. Él reconoció su culpa, clamó al Salvador y recibió la promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Pero el otro ladrón, que también estaba a un suspiro de la eternidad, eligió burlarse. Dos destinos diferentes, decididos en el mismo momento. La diferencia fue la respuesta al llamado del arrepentimiento. Hay algo sagrado en el acto de humillarse ante Dios. El alma que se rinde encuentra descanso aún antes de morir. Pero el alma que insiste en su camino, en su orgullo, en su autosuficiencia, aunque su cuerpo sea cremado con respeto, permanece inquieta. No por castigo arbitrario, sino por justicia divina. Dios no se complace en la muerte del impío. Él desea que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Pero no forzará a nadie. El tiempo es ahora. El día de salvación es hoy. Porque cuando el aliento se detiene, la puerta se cierra y lo que no se resolvió en vida se convierte en el motivo del tormento eterno. No sabemos cuántas almas ahora mismo recuerdan los rostros de quienes les predicaron, las palabras que escucharon en una iglesia, las veces que sintieron el toque del Espíritu Santo y lo rechazaron. Esas memorias no desaparecen. En el mundo espiritual, la conciencia es más clara que nunca. Y cada recuerdo se transforma en una llama que no consume, pero quema. Ese es el destino de quienes mueren sin arrepentimiento. No es una tortura impuesta, es el resultado inevitable de haber vivido sin Dios. La Biblia nos da una solución clara, directa y poderosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. No hay pecado tan oscuro que no pueda ser perdonado, ni alma tan perdida que no pueda ser restaurada. Pero esto debe suceder en vida. El alma que ha partido sin haber sido lavada no entra al descanso. Permanece en espera, no de redención, sino de juicio. Esa es la realidad bíblica. Y por más incómoda que sea, es también una oportunidad para los vivos de no repetir ese camino. Hoy más que nunca debemos escuchar la voz de Dios que nos llama. No como un juez distante, sino como un padre que no quiere que ninguno perezca. El arrepentimiento es un regalo, una invitación, una puerta abierta. Pero esa puerta no estará abierta para siempre. La llama de una vela se extingue rápido. El aliento de vida es frágil. Lo que hagamos hoy determinará nuestro destino eterno. Y si hoy decides volverte a Dios, tu alma no solo encontrará paz ahora, sino también descanso eterno cuando llegue la hora. Desde el inicio de la creación, Dios ha diseñado cada vida con un propósito único, una misión espiritual trazada desde antes del nacimiento. En Jeremías 1:5 el Señor declara: antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones.
Esta afirmación no es exclusiva del profeta. En ella se revela un principio eterno. Nadie viene a este mundo sin un llamado. Cada alma nace con un diseño divino, con obras preparadas de antemano para que ande en ellas. Efesios 2:10 lo confirma con fuerza. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin embargo, no todas las almas caminan ese sendero. Algunas por orgullo, otras por temor, muchas por indiferencia, se alejan del camino que Dios había dispuesto. Lo trágico ocurre cuando la vida se extingue y el alma parte sin haber cumplido su asignación eterna. No hay mayor vacío para un alma que comprender con plena lucidez que fue llamada a realizar algo para lo eterno. Y no lo hizo. La vida en la tierra no es una casualidad. Y cada día ignorado, cada oportunidad rechazada, cada instrucción no obedecida, se convierte en un peso que el alma arrastra más allá de la tumba. Jesús mismo habló del siervo que recibió talentos, pero decidió enterrarlos. En Mateo 25, aquel hombre no robó, no mintió, no maltrató a nadie, simplemente no usó lo que le fue dado. Y al regresar su señor, lo halló inútil. Las palabras fueron duras. Siervo malo y negligente. Y luego, en el verso 30, el juicio fue sellado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este no es el castigo de un criminal, sino de alguien que no hizo nada con lo que Dios le entregó. Su error no fue la maldad activa, sino la pasividad. Esta omisión, este abandono de propósito, es uno de los tormentos más severos que un alma puede enfrentar. Porque el alma, una vez separada del cuerpo, despierta a una conciencia completa. Allí ya no hay distracciones, ya no hay justificaciones. Lo que en vida se percibía como duda, como indecisión, como falta de oportunidad, se revela ahora como desobediencia clara. El llamado que antes se escuchaba con eco lejano se vuelve estruendo dentro del alma. Y ya no hay tiempo. El que fue creado para enseñar, pero calló. El que fue formado para consolar, pero ignoró. El que fue preparado para interceder, pero se dedicó a sí mismo. Todos esos caminos no recorridos se manifiestan como ausencias palpables. No hay consuelo para quien sabe que fue llamado a ser luz y eligió caminar en sombra. En Romanos 11:29 se nos enseña que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esta verdad cobra un peso aún más profundo cuando se considera desde la perspectiva de la eternidad. Dios no retira el propósito, ni siquiera cuando el hombre lo rechaza. El alma que ha sido diseñada para algo lleva ese diseño grabado en su esencia. Por eso cuando muere sin haberlo cumplido, lo siente, lo sabe. El propósito no desaparece, permanece como un testimonio de lo que pudo ser. Y ese contraste entre lo que se fue y lo que debió ser es la causa de un dolor espiritual tan intenso como ineludible. Jesús ilustró este principio cuando habló del árbol que no daba fruto. En Lucas 13:7-9, el dueño de la viña dijo: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La advertencia no iba dirigida a los malvados, sino a los estériles. Aquellos que, habiendo recibido vida, recursos, oportunidades, eligieron no dar fruto. Esta esterilidad espiritual no es neutra, no es inofensiva. Es un rechazo al propósito del Creador y por eso se convierte en causa de juicio. El alma que no cumple su propósito es como una carta escrita que nunca se lee, una lámpara que nunca se enciende, un mensaje de Dios que no llega a su destino.
Pero cuando el cuerpo muere, el alma no olvida. Al contrario, recuerda con claridad cristalina cada impulso divino que fue ignorado. Cada vez que sintió la dirección del Espíritu y la descartó. Cada puerta que se abrió y se eligió no cruzar. No hay defensa ante el Creador cuando el propósito ha sido despreciado. No se puede alegar ignorancia porque Dios es justo y sus llamados no son confusos. Su voz es clara, su dirección es precisa. Lo que falta no es entendimiento, sino disposición. En Mateo 21, 28, 31, Jesús cuenta la historia de dos hijos a los que su padre pidió trabajar en la viña. Uno dijo que iría y no fue, el otro se negó, pero luego se arrepintió y obedeció. Y Jesús preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Lo que revela este pasaje es que el propósito no se cumple con palabras ni con intenciones. Se cumple con obediencia. Y esa obediencia no puede ser reemplazada por actividades secundarias, por compromisos humanos, por placeres personales. Nada llena el vacío de no haber hecho lo que Dios diseñó desde la eternidad. La razón por la que este tormento es tan profundo es porque está vinculado a la identidad. El propósito no es solo una tarea, es una expresión del ser. No es algo que se hace, es algo que se es. Por eso cuando no se cumple, no solo se pierde una obra, se pierde una parte del alma. En el juicio final, según Apocalipsis 20:12, los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto no se refiere únicamente a acciones eternas, sino a obras que estaban escritas en el plan de Dios para cada persona. Obras que no se hicieron, y eso está registrado, no como amenaza, sino como verdad. La parábola del mayordomo infiel en Lucas 12:47 refuerza esta realidad. Jesús dijo, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esta palabra es directa. El conocimiento sin acción produce castigo. La omisión es una rebelión encubierta. Y el alma que ha vivido en omisión sufre porque ya no puede actuar. El tiempo de obedecer pasó, ya no hay vuelta atrás. La eternidad comienza con lo que se construyó o se dejó de construir en vida. Por eso la Escritura insiste tanto en la urgencia de vivir conforme al llamado. En 2 Timoteo 1:9, Pablo recuerda que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este llamamiento no es decorativo, no es una opción adicional, es la razón por la que fuimos creados. Y el alma que lo ignora vive, pero no en plenitud. Y si muere sin haberlo abrazado, carga consigo esa ausencia como una marca que no puede borrar. Cuando Moisés dudó de su llamado, Dios no lo excusó. Le preguntó, ¿quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo el Señor? Éxodo 4:11. Dios nunca llama sin capacitar, nunca envía sin proveer. No hay justificación válida para el que decide vivir fuera del propósito. Y aunque en vida se puedan esconder tras excusas, en la eternidad todo se revela. No hay máscara, no hay defensa, solo queda la verdad. Y esa verdad pesa. Pesa porque se pudo haber vivido para la gloria de Dios y no se hizo. El alma que muere sin haber cumplido su propósito experimenta una doble pérdida, la de la comunión con su Creador y la de la misión para la que fue enviada. No hay mayor frustración espiritual que saber que se fue llamado a marcar la historia, a transformar vidas, a edificar el reino, y que por negligencia todo eso quedó sin realizarse. En 1 Corintios 3:13 a 15, Pablo habla del fuego que prueba las obras de cada uno. Dice que algunos serán salvos, pero como por fuego, perdiendo todo. Y aunque esto apunta a una salvación mínima, también revela que hay pérdida eterna cuando no se construye conforme al plan de Dios. La muerte no borra el propósito,
Solo revela si fue cumplido o ignorado. Por eso la Biblia insiste en que vivamos con sabiduría, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. No hay espacio para la complacencia. No hay lugar para la inercia espiritual. Cada día cuenta. Cada decisión construye o destruye. Cada paso nos acerca o nos aleja del diseño divino. Vivir fuera del propósito no es neutral, es una forma de rechazo. No hacia una tarea, sino hacia el Dios que diseñó esa tarea. Es negar su sabiduría, su soberanía, su amor. Y esa negación no es invisible, queda marcada. Cuando el alma parte y comprende que no hizo lo que fue enviada a hacer, no necesita castigo externo. Su propio conocimiento se convierte en juicio. La revelación de lo que pudo ser y no fue es suficiente para llenar de angustia cualquier conciencia. Dios en su misericordia da oportunidades, llama una y otra vez, pero también establece límites. El día aceptable, la hora de actuar, es hoy. El propósito está vivo mientras el cuerpo respira. Pero cuando el aliento cesa, la obra se cierra. Y si no se cumplió, queda pendiente, no para ser retomada, sino para ser juzgada. En la eternidad el alma no se desconecta del pasado, la muerte no borra la memoria, la aclara. Lo que en vida se difuminaba entre ocupaciones y distracciones, en el mundo espiritual se revela con precisión implacable. Una de las causas más angustiosas de tormento para el alma que parte sin Cristo, especialmente aquella que ha sido cremada sin haberse reconciliado con Dios, es el recuerdo nítido de las oportunidades desperdiciadas, las ocasiones en que se pudo haber respondido al llamado de Dios, pero se eligió ignorar, las puertas que Él abrió, pero se prefirió no cruzar, las veces que se sintió su presencia, pero se endureció el corazón. En ese momento donde ya no existe el tiempo, el alma se encuentra frente a la eternidad con una claridad absoluta sobre lo que pudo haber sido y no fue. Jesús enseñó sobre esta realidad cuando describió la escena del rico en tormento. En Lucas 16:25, Abraham le dice: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. La palabra clave es acuérdate. El tormento no se produce solamente por el sufrimiento del presente, sino por la memoria del pasado. No es el dolor físico lo que destruye al alma, es la conciencia aguda de todo lo que fue ignorado, la revelación de lo que estaba al alcance y se dejó escapar por orgullo, negligencia o incredulidad. No hay olvido en la eternidad. Todo está presente. Cada conversación donde se escuchó una palabra de vida. Cada predicación que incomodó pero no transformó. Cada momento de silencio donde el Espíritu Santo susurró al corazón y la respuesta fue el rechazo. El alma se torna testigo contra sí misma. Ya no puede culpar a otros ni esconderse tras excusas. La verdad se impone con fuerza total. En Romanos 1:20 el apóstol Pablo afirma: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Esta declaración no deja espacio para la ignorancia voluntaria. Dios se revela constantemente, no solo a través de la Escritura, sino también por medio de su creación, de la conciencia, de la voz interna que impulsa a buscar lo eterno. Y cada vez que el ser humano elige ignorar esa revelación, almacena en su alma un peso que no desaparece con la muerte. Al contrario, se manifiesta con una intensidad que trasciende el entendimiento humano. En la parábola de las 10 vírgenes, 5 fueron prudentes y 5 insensatas. Todas tenían lámparas, todas esperaban al esposo, todas se quedaron dormidas.
pero solo 5 estuvieron listas cuando llegó el momento. Las otras 5, al darse cuenta de que no tenían aceite, corrieron a comprar. Pero al regresar, la puerta ya estaba cerrada. En Mateo 25, 11 a 12 se describe su súplica: Señor, Señor, ábrenos. Y la respuesta fue devastadora: de cierto os digo que no os conozco. El momento pasó, la oportunidad terminó. El recuerdo de haber esperado, de haber tenido una lámpara, de haber estado tan cerca, pero no haber estado preparadas, se convierte en un dolor insoportable que no puede ser revertido. Ese es el eco que resuena en el alma de los que mueren sin haber respondido a Dios mientras vivían. Cuando se habla de oportunidades, no se trata solo de grandes decisiones, sino también de pequeños actos de obediencia que fueron ignorados. La Biblia muestra cómo Dios usa detalles aparentemente simples para construir una obra eterna. En Hebreos 3:15 se nos exhorta: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa palabra hoy es crucial, porque lo que se rechaza hoy no siempre estará disponible mañana. La voz de Dios no grita eternamente. Hay un tiempo determinado en el que la gracia está al alcance, y cuando ese tiempo termina, no hay súplica que lo recupere. El alma que ha sido cremada sin haber respondido al llamado divino no se encuentra en confusión, se encuentra en tormento porque recuerda. Cada hoy que despreciaron se vuelve un grito que no se puede silenciar. Las Escrituras presentan a Dios como justo, pero también como paciente. Segunda de Pedro 3:9 lo expresa con claridad: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa paciencia divina es también una oportunidad, una extensión del tiempo para que el alma despierte. Pero cuando la paciencia se termina, llega el juicio. Y ese juicio no siempre es inesperado. A menudo el alma lo anticipó, pero prefirió posponer su respuesta. En ese estado de conciencia perfecta, la mirada hacia el pasado no es nostálgica, es una fuente de aflicción. Porque lo que antes parecía insignificante, ahora se entiende como decisivo. Y lo que antes era una elección, ahora es una condena. Jesús lloró sobre Jerusalén diciendo: ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mateo 23:37. Esta lamentación revela no solo el amor divino, sino también el dolor profundo de ver oportunidades despreciadas. No fue falta de intención de parte de Dios, fue rechazo humano. Y ese rechazo no se borra con la muerte. El alma que lo cometió lo recuerda con exactitud. Sabe cuándo se le habló, cómo se le advirtió, de qué manera se le ofreció gracia y con qué argumentos decidió ignorarla. La memoria espiritual no se debilita con el tiempo, se fortalece. Y cuanto más clara es, más agudo es el sufrimiento. En Juan 12:48 Jesús declaró: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta verdad es incuestionable. La palabra escuchada y no obedecida se convierte en acusadora. Las promesas ignoradas se tornan en evidencia. Y cada momento que pudo haber sido redención se vuelve una sentencia. El alma ya no puede escapar de su propia historia. Cada episodio está presente como un espejo que no se puede evitar. La realidad de haber vivido con acceso a la verdad y haberla desdeñado es una carga que ninguna llama puede consumir porque arde desde dentro. El mensaje del Evangelio ha sido anunciado a lo largo de los siglos con un solo propósito: dar vida a los que creen. Pero esa vida no se activa por conocimiento, sino por fe y obediencia. En Santiago 1:22 leemos: pero sed
hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí se revela otra dimensión del tormento. No solo recuerda quien rechazó, sino también quien oyó, pero no hizo. Quien conoció, pero no actuó. La diferencia entre el sabio y el necio no es la información, es la respuesta. Y en el juicio, la sabiduría no se mide por cuánto se sabía, sino por cuánto se obedeció. El alma cremada que parte sin haber obedecido a Dios no encuentra descanso en su recuerdo, porque su recuerdo no es solo de oportunidades, es de llamadas divinas ignoradas. No es una memoria neutral, es una conciencia encendida por la verdad que fue desechada. Esa memoria se vuelve juicio, no porque Dios la utilice como castigo, sino porque el alma ya no puede escapar de ella. Es un testigo silencioso pero implacable, que se levanta desde lo profundo y declara una y otra vez lo que se pudo haber hecho. No hay necesidad de verdugos. El alma misma se confronta con lo que eligió no ser. En Proverbios 1:24 a 31, la sabiduría personificada habla con dureza. Por cuanto llamé y no quisiste, yo también me reiré en vuestra calamidad. Entonces me llamarán y no responderé, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Esta descripción no es una fantasía, es un retrato espiritual de lo que ocurre cuando se desprecia la dirección divina. El alma que lo hizo no será juzgada por ignorancia, sino por desprecio. Y en ese desprecio, cada recuerdo se convierte en una herida, en una acusación sin respuesta, en un eco que no se apaga. El alma no se apaga con la cremación, no se desvanece, no se diluye, trasciende. Y si parte sin haber respondido a la gracia, se enfrenta a la eternidad con todos sus recuerdos. No como un archivo que se puede cerrar, sino como una revelación constante de lo que se tuvo y se rechazó. No hay mayor tormento que entender demasiado tarde lo que se pudo haber hecho, lo que se pudo haber cambiado, lo que se pudo haber rendido, la oportunidad que una vez estuvo a unos pasos y ahora es imposible de recuperar. Por eso la Escritura insiste en que el día de actuar es hoy. Hebreos 4:7 repite con fuerza: hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El arrepentimiento no debe ser postergado. La obediencia no debe esperar una ocasión más conveniente. Porque cuando el alma sale del cuerpo, lo único que lleva consigo son sus decisiones. Y si esas decisiones fueron un rechazo constante a Dios, no hay argumento que las anule. No hay excusa que las minimice. No hay olvido que las borre. El Evangelio es una invitación permanente a responder, a creer, a obedecer, a rendirse. Y cada vez que se escucha, se abre una oportunidad. Pero cada vez que se rechaza, se acumula un peso. Ese peso no se percibe plenamente en vida. Se manifiesta en la eternidad. Y cuando el alma lo enfrenta, lo hace con total conciencia. Allí ya no hay confusión, ni distracciones, ni engaños. Solo verdad. Una verdad que grita: se pudo, pero no se quiso. El alma que ha partido sin soltar los lazos con la tierra no encuentra descanso. La muerte no libera por sí sola. La separación entre cuerpo y espíritu no garantiza liberación si el corazón siguió encadenado a lo material, a lo temporal, a lo que tenía brillo pasajero pero nulo valor eterno. El problema no es poseer, sino no saber soltar, porque cuando el apego domina la vida, trasciende incluso la muerte. Y cuando el alma se ve separada de todo aquello que idolatró, no encuentra paz, sino vacío. Un vacío que no es ausencia, sino memoria dolorosa de todo lo que se amó más que a Dios. Jesús no evitó este tema. En Lucas 12:15 advirtió con firmeza: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta advertencia
no está dirigida solo a los ricos, sino a todo aquel que ha hecho de lo visible su seguridad. Cuando el alma se aferra a lo que ve, pierde sensibilidad por lo que trasciende. Y cuando la vida termina, ese apego se vuelve un tormento. Porque ya no hay manera de aferrarse a lo perdido, pero el deseo no desaparece. Queda la conciencia de que se vivió para lo equivocado, que se edificó sobre arena, que se invirtió el alma entera en lo que no puede seguir más allá del sepulcro. El apego a lo terrenal no siempre se manifiesta como codicia. A veces se disfraza de amor desordenado, de preocupación, de idolatría oculta. Se expresa en el deseo irrenunciable de controlar, de acumular, de sostener lo que en realidad nunca nos perteneció. En Mateo 6, 19 a 21, Jesús enseña con claridad: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esa última frase revela el principio espiritual detrás del tormento. El corazón sigue donde estuvo el tesoro, y si el tesoro fue la tierra, el alma queda dividida, ya no puede volver, pero no sabe avanzar. La ausencia de desprendimiento la condena a una inquietud que no cesa. El problema no es la tierra, es cómo se vive en ella. El llamado de Dios nunca fue al desprecio de lo físico, sino a la correcta prioridad. El alma fue creada para amar a Dios por encima de todo, pero cuando ese orden se invierte, se produce una distorsión profunda que no se corrige con la muerte. Si durante la vida el corazón se inclinó siempre hacia lo material, la inclinación no desaparece con el último aliento. Permanece y se convierte en un tormento. El alma busca lo que ya no está, desea lo que no puede tocar, extraña lo que no debía haber idolatrado, y esa sed sin satisfacción se convierte en castigo. Jesús habló de un joven que se acercó con sinceridad preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna. Él había cumplido los mandamientos, había vivido con rectitud, pero cuando el Señor le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven, sígueme. Marcos 10, 21. El joven se fue triste, no pudo, su corazón estaba atado, no a su maldad, sino a su riqueza. Ese vínculo invisible, ese nudo interno, lo alejó del camino de la vida. Lo que amaba, lo detuvo. Lo que poseía, lo poseía a él. Y aunque se alejó triste, no cambió de decisión. Su apego fue más fuerte que su búsqueda. Esa es la tragedia del alma apegada. Desea a Dios, pero no suelta lo demás. La Escritura llama idolatría a este estado. Colosenses 3:5 lo dice sin rodeos. La avaricia es idolatría. Y la idolatría no es solo adorar estatuas, es sustituir a Dios en el trono del corazón. Cuando el alma elige depender del dinero, de las relaciones, del estatus o del control, está rindiendo su confianza a lo creado, no al Creador. Y esa elección, que parece pequeña en vida, tiene consecuencias eternas. Porque el alma que no adoró a Dios en vida, no lo adorará en la muerte. Y si no fue su deleite en la tierra, no lo será en la eternidad. Por eso la conciencia del alma queda dividida, atrapada entre lo que amó y lo que perdió. La historia del rico insensato en Lucas 12, 16 a 21 ilustra esta realidad con precisión. Aquel hombre pensó que su alma se nutría de bienes. Al ver que tenía mucho, dijo a sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados. Descansa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le respondió: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? No se trató de una amenaza caprichosa, fue una confrontación directa. El alma no pertenece al hombre, es de Dios, y si ha sido alimentada
con lo efímero, quedará desnutrida para lo eterno. El juicio no vino por lo que poseía, sino por lo que su alma creyó que era suficiente. Y en el instante en que fue separada del cuerpo, descubrió que había vivido engañada. Ese conocimiento, esa revelación final es parte del tormento. En la primera carta de Juan 2:15 a 17 se nos exhorta: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este pasaje no es una prohibición legalista, es una advertencia espiritual. El mundo no puede sostener el alma, solo Dios puede hacerlo. Cuando el alma ama al mundo, se vuelve vulnerable, porque el mundo cambia, se corrompe, desaparece. Y cuando eso ocurre, lo que queda es el vacío. Pero si el alma amó al Eterno, permanece. No depende del contexto, ni de las posesiones, ni del reconocimiento. Permanece porque su esencia se ancló en la voluntad divina, no en la ilusión temporal. El tormento del alma apegada no está en la pérdida, sino en el deseo no satisfecho. Ya no puede poseer, pero todavía quiere. Ya no puede controlar, pero aún intenta. La desconexión entre el anhelo y la imposibilidad genera un conflicto interno que no cesa. Porque mientras el cuerpo distraía al alma con ocupaciones, ahora la conciencia está desnuda. No hay máscara. No hay más intentos de justificar el apego. Solo queda la verdad. Se amó más al mundo que a Dios. Y ese amor ahora no tiene objeto. Es un impulso que no puede detenerse, pero que no encuentra destino. Un querer que no tiene respuesta. Esa es la esencia del tormento. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Mateo 6:24. Esta declaración no admite interpretaciones flexibles. No es posible dividir el corazón. No es posible vivir para dos fines. Y si durante la vida se intentó, en la muerte se revela la verdad. El alma mostrará a quién sirvió realmente, no con palabras, sino con dirección. Y si la dirección fue siempre hacia lo terrenal, el alma lo recordará. No podrá volver atrás, pero tampoco sabrá avanzar. Se quedará detenida, sabiendo que su afecto más profundo estaba en lo que ya no existe. En Eclesiastés 5:10 el sabio declara: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Este principio revela algo clave. El apego no se satisface con más posesión, sino con transformación. No importa cuánto se tenga. Si el alma está esclavizada al deseo, nunca se llenará. Y esa misma insatisfacción se arrastra al otro lado. El alma no muere con el cuerpo. Y si fue adiestrada para necesitar lo que se desvanece, se sentirá rota cuando ya no lo encuentre. No sabrá qué es la paz, no sabrá cómo adorar, no sabrá descansar, porque todo su entrenamiento fue para lo perecedero, no para lo eterno. El reino de Dios no puede habitar en un corazón dividido. El alma que desea experimentar la plenitud de la vida eterna debe haber aprendido a amar lo invisible, a valorar lo espiritual, a confiar en lo que no se puede tocar. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe no es una emoción, es una decisión diaria de soltar, de vivir como peregrino, de no construir el hogar en lo transitorio, porque solo quien ha vivido despegado del mundo puede entrar con gozo a la gloria. Solo quien no está atado puede volar. Solo quien no idolatró la tierra puede abrazar el cielo. Cuando se habla de almas en tormento, no se hace desde el deseo de condenar, sino desde el anhelo de advertir. Porque el alma que aún vive en el cuerpo tiene oportunidad. Puede soltar, puede redirigir su afecto, puede arrepentirse del apego,
puede renunciar al control, al orgullo, a la acumulación. Puede hacer de Dios su tesoro. Y cuando lo hace, se libera. Porque solo el amor por Dios puede desalojar el amor por lo terrenal. Solo la presencia del Eterno puede llenar el lugar que el mundo no puede ocupar sin destruir. El mayor vacío que puede experimentar un alma no es la ausencia de placer, de compañía o de propósito. Es la separación de su Creador. No hay mayor tormento que el conocimiento pleno de que se fue hecho para vivir en comunión con Dios y que esa comunión ya no es posible. Porque lo que antes era un llamado constante, ahora se ha convertido en un silencio absoluto. Un silencio que no da tregua, que no tiene eco, que no responde. Esa es la condición más aterradora del alma condenada, saber que Dios existe, que es real, que es bueno, pero que ya no está accesible. Porque el tiempo de buscarlo ha pasado y la puerta se ha cerrado. Jesús habló de esto con claridad al referirse al juicio final. En Mateo 7:23 Él dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras no están dirigidas a personas ignorantes de la verdad, sino a quienes la conocieron y la rechazaron. No hay tono de duda, no hay posibilidad de corrección. Es una declaración definitiva. Y en esa separación se encierra todo el peso de la condenación. No es solo el castigo, no es solo el juicio, es la pérdida eterna de la presencia de Dios. Y cuando el alma despierta a esa realidad, el dolor no se mide en llama, sino en ausencia. Durante la vida, la presencia de Dios puede ser percibida aún por quienes no le sirven. La lluvia cae sobre justos e injustos, el sol brilla sobre todos. Su bondad es visible incluso en los más rebeldes. Su misericordia alcanza aún a los que no lo invocan. Pero una vez que el alma cruza la frontera de la muerte, sin haber sido reconciliada con Él, todo cambia. Ya no hay más misericordia, ya no hay más búsqueda, hay juicio y hay separación. Segunda de Tesalonicenses 1:9 describe esta realidad con dureza. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No se trata solo de castigo, se trata de exclusión. Quedar fuera, ser rechazado por aquel que lo había ofrecido todo. El alma que ha sido cremada sin haber sido restaurada por Cristo no desaparece, no se extingue, permanece. Y en ese estado eterno de conciencia, comprende que su existencia fue creada para una relación que ya no puede restaurarse. Entiende que su diseño incluía la presencia de Dios como fuente, como guía, como destino, pero eligió otros caminos y ahora no hay retorno. La separación no es accidental, es el resultado de una vida que se vivió dando la espalda a Dios. Y aunque el alma lo ve ahora con toda claridad, no puede cambiar el veredicto. Está fuera, sin retorno, sin puente, sin voz que responda. La Biblia habla con insistencia de ese día cuando cada alma comparecerá ante el trono. Apocalipsis 20:12 lo describe con solemnidad. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En ese momento no hay lugar para excusas ni para reinterpretaciones. El juicio será justo y cada alma sabrá que lo es. Lo más terrible de esa separación es que será comprendida como justa. No habrá quejas legítimas, solo la certeza de que se tuvo la oportunidad y no se aprovechó. En Isaías 59:2 se revela la causa profunda de esta desconexión. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La separación no comenzó en el momento de la muerte. Se construyó en vida, pecado tras pecado, indiferencia tras indiferencia, rechazo tras rechazo. El alma que no quiso
a Dios cuando tenía libertad para elegir, no lo tendrá cuando ya no haya opción. Esa es la consecuencia última del libre albedrío. Se honra eternamente la decisión tomada en vida. Dios no fuerza su amor, no impone su presencia, la ofrece, la extiende, la espera, pero también la retira cuando el tiempo se ha cumplido. Jesús comparó el reino de los cielos con un banquete al que muchos fueron invitados, pero no quisieron asistir. En Mateo 22:13, al final de esa parábola se da esta sentencia: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No es una oscuridad cualquiera, es la de estar fuera de la luz de Dios para siempre. El alma comprende que la fuente de toda vida, paz y plenitud está del otro lado y que nunca más podrá cruzar. No hay consuelo posible para esa conciencia, no hay distracción que lo alivie, no hay olvido que lo neutralice, porque lo que antes fue opción ahora es ausencia, y el alma sin la presencia de su Creador queda desnuda, sin sentido, sin destino. No hay existencia plena fuera de Dios, no hay identidad verdadera fuera de Él. Y esa comprensión que pudo haber traído redención en vida, produce lamento eterno cuando llega demasiado tarde. Dios es justo, pero también es santo. No puede compartir su gloria con el pecado. No puede habitar donde no se le ha rendido honor. Y el alma que nunca le dio lugar en vida no tendrá acceso a su presencia en la muerte. Eso no es crueldad, es consecuencia. En vida hubo oportunidad de purificación, de reconciliación, de fe. En la muerte solo queda el resultado. Y si ese resultado es separación, será eterna. No por decisión divina impuesta, sino por respuesta humana sostenida. Hay un tipo de inquietud que no nace del castigo, sino del abandono. El alma que parte sin Cristo y es cremada, cuando no es recordada, cuando no hay oraciones elevadas por los vivos, cuando su nombre se borra de la memoria de los que quedaron atrás, cae en una dimensión de olvido que no se compara con ninguna otra. Porque mientras el alma fiel encuentra descanso en la comunión con Dios, la que vivió lejos de Él permanece en un estado de espera, de conciencia, de separación. Y cuando a ese estado se suma el silencio total desde la tierra, la angustia se profundiza. En la Escritura la memoria es un elemento espiritual importante. Dios mismo llama constantemente a su pueblo a recordar. En Deuteronomio 6:12 se ordena: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. El olvido no es neutral. Es una acción que niega la conexión. Y así como olvidar a Dios trae consecuencias en vida, el olvido del alma por parte de los vivos revela una desconexión espiritual que refleja cómo fue su caminar en la tierra. El alma olvidada sufre no porque necesite reconocimiento humano, sino porque confirma lo que ya sabía, que vivió sin establecer lazos espirituales que trascendaran, que no dejó legado, ni intercesión, ni fruto duradero. En el libro de Eclesiastés 9:5 se dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Este versículo no niega la conciencia del alma, sino que muestra cómo desde la perspectiva terrenal muchos que murieron son rápidamente dejados atrás. Sus nombres no se mencionan, sus decisiones no se corrigen, sus caminos no sirven de advertencia. ¿Ya? La ausencia de recuerdo desde la tierra no cambia el destino eterno, pero sí expone una verdad más dolorosa, que su vida no marcó una línea en el plano espiritual de quienes le rodeaban. La inquietud del alma olvidada también es una consecuencia de haber vivido sin establecer una relación con la comunidad de fe.
En Hebreos 10:25 se exhorta a no dejar de congregarnos, no solo por la edificación mutua, sino porque en la unidad del cuerpo de Cristo hay memoria activa, hay oración constante, hay cobertura espiritual. El alma que nunca quiso formar parte de ese cuerpo, que rechazó toda conexión espiritual en vida, en la muerte, se encuentra desconectada, sin intercesores, sin oración, sin voz que clame por ella. No es castigo, es consecuencia. El Salmo 88:5 describe a los muertos como librados entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron cortados de tu mano. Este lenguaje poético refleja la angustia de quienes sienten que ya no hay vínculo con Dios ni con los hombres. El alma que es olvidada se inquieta porque sabe que su tiempo fue desperdiciado. Ya no puede influir, ya no puede corregir. Y nigne si que si da enta hay quien era la tenta acá me hagan presente como advertencia. El olvido no borra su existencia, pero sí la encierra en el eco de su propia insignificancia. Dios no desea que nadie llegue a ese punto. El deseo del Padre es que cada vida deje una huella espiritual, que cada alma parta con el testimonio de haber influido, de haber amado, de haber conducido a otros a la fe. Pero cuando eso no ocurre, cuando la vida fue vivida para sí misma, cuando la fe no fue sembrada en otros, entonces el alma que parte descubre que incluso en el plano humano ha sido desconectada. Esa inquietud no es una condena activa, sino una soledad total, una ausencia de toda voz. Y en la eternidad, el silencio es una carga que pesa más que el juicio. Cuando el cuerpo es reducido a cenizas, el mundo cree que todo ha terminado. Pero la Biblia revela que el alma no se quema con el fuego, ni se disuelve con el humo, permanece. Y lo que permanece no es el cuerpo, ni los recuerdos humanos, ni el olé, ni el nombre en una urna, sino la esencia eterna que un día fue formada por Dios con propósito, con aliento, con destino. La verdadera tragedia no es morir, ni ser cremado, ni desaparecer de la memoria colectiva. La verdadera tragedia es que el alma no haya sido preparada para el encuentro con el Eterno. Porque en ese instante no importará si hubo flores, si se celebró una ceremonia digna, si se colocó una inscripción hermosa sobre una piedra, o si las cenizas descansan en un jardín de paz. Solo importará una cosa: si el alma fue conocida por Dios. En Apocalipsis 3:5 Jesús promete: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esos nombres no están escritos con tinta ni grabados en mármol. Están escritos en eternidad. Y para que un alma llegue allí no necesita reconocimiento humano, necesita rendición. Hoy aún hay tiempo para volver al Señor. Tiempo para vivir una vida que tenga eco más allá del polvo. Porque aunque el cuerpo regrese a la tierra, el alma fue hecha para habitar en la gloria. El destino eterno no se define por el modo en que morimos, sino por la forma en que vivimos delante de Dios. Hoy puedes tomar la decisión que cambiará tu eternidad. Puedes ser conocido por Dios, puedes caminar con Él, ser transformado por Él, y cuando llegue el final, ser recibido por Él. No dejes que tu alma sea solo memoria o sombra. Deja que sea testimonio eterno de haber pertenecido al cielo, porque allí sí comienza la verdadera vida.